Hebreos 11:6 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios está llena de una palabra maravillosa y es la palabra fe. La palabra fe es una palabra tan chiquita pero que tiene tanto poder que puede mover montañas. Dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es un grano tan chiquito, pareciera insignificante para cualquier persona, pero cuando uno lo planta se hace en un gran árbol. Así nuestra vida, quizás el mundo nos mire como insignificante, un número más, o la sociedad quizás no nos tome en cuenta como Dios nos tome en cuenta, pero cuando Dios viene a nuestras vidas, como el grano de mostaza florecemos. La fe es algo que tiene que estar creciendo en nuestras vidas diariamente, semanalmente y cada año que vivimos. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nuestra parte es tener fe. Porque la palabra me dice a mí qué es lo que agrada a Dios. También dice que para ver cosas mayores hay que tener fe. Si estamos como estancados o estamos en un momento como que estamos en una rutina, la fe es la que nos ayuda a ver las promesas de Dios. El pueblo de Dios pudo haber visto tantas cosas gloriosas en su vida, pero hubo un tiempo que ellos dejaron de creer, dejaron de confiar en Dios y empezaron a quejarse, y la fe fue reemplazada por su queja, por su negatividad, y entonces murieron en el desierto. Pero Caleb y Josué se mantuvieron en fe, creyendo en el Señor, y aún cuando eran ancianos eran llenos de fuerza. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor fortalece a los que en Él creen. José, este joven, al abrir los ojos, él era hijo de la esposa de Jacob, la amada de Jacob. Jacob tenía varias mujeres. Y Jacob amaba tanto a José más que a los otros hermanos, y los otros hermanos le tenían envidia. Pero José, Dios lo iba a usar para cosas grandes. Nosotros, si podemos mantener la mirada en Dios como José, estamos a punto de ver algo nuevo en menos de este año. Amén. José tenía una vida difícil, pero el Señor se revelaba a él, y en unas noches él tuvo sueños que él gobernaba. Y cuando él contó su sueño a sus familiares, sus hermanos se enojaron con él aún más. La situación estaba tan crítica en su familia que dice la palabra que José y sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Siempre estaban como enojados con él porque él era el consentido. Y entonces José tenía esa palabra de Dios que él había recibido en un sueño, como nosotros algún día recibimos promesa de Dios a través de la palabra, un siervo o revelación divina. Y tenía eso, que es lo más importante. Cuando usted logra obtener algo de Dios, guárdelo con todo su corazón. Podemos ver que José, aunque estaba en ese ámbito, él no cambió, ni su confianza de Dios menguó. Y sus hermanos en una ocasión vendieron a José secretamente de su padre para que se haga esclavo. Imagínense la historia. José, que Dios le revela que va a gobernar, que lo va a poner en una posición, de repente se encuentra como un esclavo. ¿Qué tipo de pensamientos pudo haber venido a su vida? ¿Qué tipo de sentimientos pudo haber sentido? Obviamente yo creo que estaba triste, porque él no estaba viviendo lo que él había recibido en revelación. Amén. Pero dice Romanos, todo lo que pasa, bueno o malo, obra para bien. Y como José se estuvo fiel a Dios, aún siendo esclavo, halló gracia alrededor de los que estaban de él. Amén. Tanto así que Potifar, el oficial que era el dueño de él, el oficial del rey de Egipto, lo puso por mayordomo sobre todas sus cosas,
tal manera que él no se preocupaba por José en nada, que solamente la comida que él comía. Así es el pueblo de Dios. Amén. Usted puede estar en lugares ajenos, puede estar en lugares que quizás usted no conoce, pero el Señor allí le hace fructificar. Pero todas las cosas parecían que marchaban bien en la vida de José. José había ganado la confianza de un hombre tan respetado, y entonces de repente la mujer de ese hombre lo incita a que se acueste con él. Y él negando y negándose a hacerlo, una vez ella lo acusó falsamente, que mandó a José a la cárcel. José entonces, de estar en un ambiente tan hermoso, de repente termina en la cárcel. De estar en la familia y los hermanos no quererle, venderlo como esclavo, ser esclavo y ahora en la cárcel. José pudo haber quejadose en cualquier momento, pero él mantuvo su boca cerrada a toda palabra mal, porque dice la palabra de Dios que guardemos nuestra palabra que sale de nuestra boca, amén. Y aún en la cárcel, él halló gracia delante del oficial de la cárcel, y lo hizo como un mayordomo del lugar también. Gloria a Dios. Y entonces Dios allí iba obrando hasta que llevó a José a ser el gobernador de Egipto, amén. Porque cuando Dios habla algo de nuestras vidas, todos los obstáculos que existen solamente son para glorificar a Dios, porque no hay nada que pueda destruir el plan de Dios sobre nuestras vidas. Y algo que quiero analizar es, así que ahora conocemos José. Pasó una vida no tan agradable, pero él llegó a la cima donde Dios le prometió llevar. Pero en esos momentos que quizá la Biblia no menciona cómo era su vida, algo que podemos ver es que el diablo no duerme. Dice la palabra de Dios que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y algo que yo he notado del enemigo es que él nunca ataca así de repente, sino que va minando, va preparando para después dar el ataque. Porque uno, si inmediatamente mira algo que es extraordinariamente raro, uno inmediatamente acude al Señor, amén. Pero el enemigo va allí cuidadosamente tratando de minar la mente. Y yo me imagino a José en todos estos momentos, cuando él fue vendido, y quizás pudo haber dicho, pues quizás Dios, este no era un sueño tuyo, quizás esta no era palabra de ti, quizás mis hermanos tenían razón de todo lo que hablaban de mí. Quizás debería ya hacerme la idea, pero José estuvo confiado. Algo que me encanta, que José tenía una mentalidad que era intocable, era como que le podían estar diciendo, imagínense, eran como 2 hermanos allí haciéndole la vida imposible y él mantenerse así positivamente. Imagínense, una noche duerme, se levanta y dice, soñé que yo gobernaba y ustedes se inclinaban alrededor y que le dan duro. Y se va a dormir otra vez y tiene otro sueño, otra vez sueña lo mismo. Y regresa así como si nada, les dice, tuvo un sueño. Su corazón, Dios lo tenía protegido. Así también nuestras mentes, nuestro corazón, tiene que estar guardada. Cuando usted escucha algo negativo o a alguien cerca o lejano, quien sea que sea, usted guarde su corazón, su mente. Porque el que guarda su corazón, Dios sigue obrando en su vida. Pero el diablo, allí donde ataca, si Dios le da una palabra hoy, como esta que estamos hablando, inmediatamente va a atacar esa palabra. Va a decir, con que hablaron de fe, mira este problema que están mirando y no sucede nada. Mira esto, mira el otro y nada. Porque dice Jesús, el sembrador, estaba sembrando la semilla, la palabra, y la que cayó en tierra, en el camino, vino las aves y se comieron la semilla. Tenemos que estar conscientes que inmediatamente cuando recibimos algo de Dios, el enemigo está allí volando rápido para ver si lo puede agarrar. Por eso hay que luchar para que la palabra no escape. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír.
y el oír de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que Simón Pedro, cuando pasó toda una noche sin sacar pescados del mar, estar toda la noche fastidiado ya casi por la mañana y nada, nada. Y Jesús se le aparece y dice que tire la red, tira la red. Y él respondiendo, Lucas 5:5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Otra vez dijimos, hemos estado trabajando toda esta semana, el año, o cualquier cosa que queremos lograr en Dios. Y a veces nos sentimos frustrados. Pero dice, y nada hemos pescado. Como que para nada aprovechado, dice. Pero aquí está la clave. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. La palabra, la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que José en cualquier momento pudo haber dicho mal. Y en el momento que hubiese hablado en contra de Dios o perdido la fe, hubiera perdido la bendición de Dios. El pueblo de Dios que estaba en el desierto con Moisés iba acercándose cada día a Canaán, la tierra prometida. Pero de repente ocurrió cosas que ellos pensaron que Dios no tenía el poder para librarles. Y entonces perdieron la bendición, enojaron a Dios. Y entonces Dios dijo que ese pueblo no iba a entrar. Los que eran menor de 20 años iban a entrar solamente Josué y Caleb. Y dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, dice corrompida. Toda buena dádiva viene de lo alto, y todo lo bueno el diablo lo trata de corrompir. Si es bien lo hace para mal. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pueden estar hablando los de alrededor, puede estar hablando la televisión, lo que sea, lo que quieran hablar, pero aquí dice que no salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está en el poder de la palabra. Amén. El tiempo lo revelará todo. Lo que los jóvenes y todo el mundo necesita es la paciencia de permanecer en la fe, ser resistente. Santiago dice que el que necesite paciencia, el que necesite sabiduría, pídasela a Dios y pedir con fe. Porque el tiempo lo revela todo. Si vemos la vida de José, él pudo haberse dado por vencido inmediatamente, en cualquier momento, pero él esperó. Y eso no fue meses, fueron años que esperó esta promesa. Pero José aprendió a esperar y tener fe. José conocía las promesas de Dios. Con solamente una palabra uno puede vivir toda una vida agarrándose de esa palabra. Que la tierra prometida era Canaán. Porque le contaré algo. José ya era rey. Ya estoy narrando cuando él ya estaba como gobernante sobre Egipto. Y él iba envejeciendo. Y cuando estaba a punto de morir, José dice que los huesos los saquen de Egipto. ¿Por qué dirá eso? Dios Todopoderoso, Jehová, que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, había dicho que ellos iban a heredar Canaán, donde hoy en día es Israel. Pero sucedió que el pueblo de Israel terminó en Egipto y por voluntad de Dios. Pero José tenía tanta fe
que aunque miraba que el pueblo se había establecido en Egipto, aunque era en grande número, aunque quizás iba a parecer imposible sacar todo ese pueblo grande y buscar un lugar en Canaán para sostenerlos, él creyó en Jehová. Dice Hebreos 11:22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Gloria a Dios. Aleluya. Toda la vida tuvo fe, hasta el último suspiro. Lo que nosotros hagamos va a impactar nuestra generación, nuestros alrededores. Aprendí esta semana que hay que hasta el último suspiro dar lo mejor para el Señor. No porque ya están terminando el tiempo, ya no voy a ir con Él y ya no voy a tratar, sino que hay que dar el mayor esfuerzo. Eliseo estaba ungido hasta el día de su muerte y aún después su cuerpo seguía ungido. José tuvo fe y pudo ver más adelante de él mismo. Cuando nosotros podemos tener ese tipo de fe, el Señor obra en nuestras vidas, en nuestra familia, tanto que aunque nosotros miramos las cosas diferentes, Dios tiene el poder para salvar a la familia. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Ni la muerte podrá detener las promesas de Dios. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa, dice la palabra, con promesa. Ni los problemas, ni la muerte, nada podrá evitar las promesas que nosotros tengamos fe. Amén. Usted tiene que tener fe hasta el último suspiro. Dios busca gente de fe para su reino. Gloria a Dios. Él anda buscando a quién puede usar, porque puede ver que muchos tengan el conocimiento, la sabiduría, capacidad, pero si no tienen fe no podrán agradar a Dios. Se trata de tener fe. Fe. Para agradar a Dios hay que tener fe. Lo opuesto de la fe es la queja. Podemos ver que David, cuando vio que el pueblo estaba amedrentado ante Goliat, él no fue y habló en el mismo tono, en el mismo lenguaje que habló el ejército de Israel, sino que él hablaba diferente, porque él hablaba en fe, confiando en el Señor. Amén. Eso marcará la diferencia de usted y alguien natural. Las personas naturales solo pueden tener fe hasta donde la lógica le permite. Pero el cristiano puede tener fe hasta donde pueda abrir el mar, pueda pasar por el fuego, pueda ver de toda clase de milagros para que se lleve a cabo la promesa de Dios. Gloria a Dios. La fe es el poder del cristiano. Para ser salvos, dice, somos salvos por fe. ¿Cuántos son salvos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Las montañas se moverán por fe. Dice, para tener una relación con Dios, la fe. Si usted va a orar, pero no tiene fe, en vano perdió su tiempo orando. Si usted ayuna 40 días, nada va a suceder si no tiene fe. La fe es lo que activa, lo que mueve montañas. Aleluya. La fe está presente cuando andamos en el Espíritu y por el Espíritu. Es algo de parte de Dios, el regalo de Dios. Es algo que el Señor quiere que todo cristiano tenga en su vida. Porque si podemos notar los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5:22 en adelante, ahí menciona todos los frutos del Espíritu, pero en esos frutos del Espíritu va incluido la fe. Ahora vamos a Corintios, los dones del Espíritu, y también ahí usted va a encontrar la fe, porque el Señor algo quiere que usted no se vaya ir sin tener, y es la fe. Por eso el tema de hoy le he puesto, no dejes de tener fe. A través de la fe usted podrá vivir la vida que Dios quiere. Dice la palabra de Dios, mas el justo vivirá por fe.